5 hábitos del hombre al que Dios llamó necio, que aún hoy destruyen las finanzas. Alrededor del año 950 a.C., en Jerusalén, un rey llamado Salomón describió a un hombre con vívidos detalles, no una figura histórica, sino un retrato compuesto a partir de la observación de miles de vidas. Tenía un nombre en las Escrituras: el necio, el perezoso, el pródigo. Los 5 hábitos que Salomón y Jesús identificaron en él no son antiguos. Están operando en las finanzas domésticas en este momento, y casi nadie los reúne en un solo retrato hoy en día. En este video, descubrimos 5 hábitos que la Biblia identifica a través de múltiples libros, como los patrones financieros, que definen al hombre descrito como un tonto, no como un insulto, sino como una categoría precisa de comportamiento. Cada hábito parece contrario a la intuición en el momento en que se practica. Con el tiempo, cada uno de ellos se convierte en pobreza estructural. Proverbios 21:20, Lucas 15, 11 a 32. El sabio tiene comida selecta y aceite en su morada, pero el necio devora todo lo que tiene. El hijo pródigo de Lucas 15 ilustra esto en movimiento. Un joven pidió a su padre su herencia mientras éste aún vivía. La recibió, se fue a un país lejano y se lo gastó todo. Cuando llegó el hambre, se quedó sin nada. Acabó alimentando cerdos y deseando comer lo que comían los cerdos. El patrón de conducta es precisamente el que describe Proverbios 21:20. Todo lo que entraba, inmediatamente salía. No porque careciera de recursos, había heredado una riqueza considerable. No porque el entorno fuera singularmente hostil, el hambre no creó su pobreza. Reveló la pobreza que su patrón de consumo ya había garantizado. Este es el primer hábito del necio bíblico. No hay diferencia entre ingresos y gastos. Cada recurso se consume al ritmo al que llega o más rápido. El hombre sabio de Proverbios 21:20 dispone de alimentos selectos y aceite. No es lujo, sino capacidad almacenada. Un amortiguador entre su estado actual y los trastornos futuros. El necio no tiene amortiguador. Está a una hambruna de la indigencia en todo momento, no porque sea pobre, sino porque se ha posicionado como si el trastorno futuro fuera imposible. La historia del hijo pródigo no termina en la pobreza permanente. Volvió con su padre que le acogió. Pero el texto es honesto. Volvió en sí solo después de haberlo perdido todo. La restauración fue obra de la misericordia del padre, no del patrón financiero del hijo. El patrón financiero, ininterrumpido, produjo exactamente el resultado que merecía. El hábito, consumir todos los recursos disponibles en el presente, independientemente de la cantidad, garantiza la vulnerabilidad ante cualquier perturbación futura. El sabio almacena, el necio devora. Proverbios 22:7. El rico domina al pobre, y el prestatario es esclavo del prestamista. Este versículo no moraliza. Observa. La afirmación es descriptiva. Un patrón de poder que opera independientemente de la intención o de cómo el prestatario enmarca la transacción para sí mismo. La relación del necio bíblico con la deuda sigue un patrón específico. No pide prestado por pura desesperación. Pide prestado porque los recursos que tiene delante parecen justificarlo. La oportunidad parece real. Las matemáticas parecen funcionar. Las condiciones del prestamista parecen manejables. En el momento de pedir prestado, ninguna de estas valoraciones es necesariamente errónea. Lo que el necio no calcula es la asimetría que los proverbios nombran directamente. Cuando la deuda se paga fácilmente, el prestatario conserva su libertad. Cuando no se puede pagar, el derecho del prestamista se extiende al futuro del prestatario. Su trabajo, sus decisiones, su tiempo, todo pasa a ser parcialmente propiedad de la obligación. El tonto llama a esto oportunidad,
porque es oportunidad en la entrada. El coste se paga más tarde, a lo largo del tiempo, a menudo de formas no previstas en el momento del préstamo. Proverbios 22:7 utiliza la palabra esclavo deliberadamente. En el mundo antiguo, la esclavitud económica a menudo seguía exactamente este camino. Un hombre pedía prestado más allá de su capacidad de reembolso, y su libertad se convertía en la garantía. El versículo identifica una relación que opera en diferentes intensidades, a lo largo del mismo eje, desde la obligación manejable hasta la pérdida total de movimiento, dependiendo de la escala de la deuda en relación con la capacidad. El segundo hábito del necio: tratar los recursos prestados como propios, sin tener plenamente en cuenta el derecho que esos recursos tienen sobre su futuro. La mayoría de estos hábitos son fáciles de reconocer en los demás y casi invisibles en nosotros mismos. Suscríbase y permanezca hasta el quinto punto. El último hábito es el más peligroso. Explica por qué a una persona se le pueden dar todos los recursos y aún así no producir nada, mientras que alguien con menos produce algo que dura décadas. Proverbios 13:11. El dinero deshonesto se agota, pero quien reúne dinero poco a poco lo hace crecer. La palabra traducida deshonesto tiene un significado más amplio en el hebreo original que el simple fraude. Abarca el dinero que llega rápidamente, ganancia inesperada, especulación, ganancia repentina, pasando por alto la acumulación lenta. El proverbio observa un patrón que se aplica a cualquier recurso obtenido con mayor rapidez que los hábitos necesarios para gestionarlo. El dinero que llega más rápido que la capacidad para gestionarlo tiende a desaparecer a la misma velocidad. El hijo pródigo lo ilustra. Recibió en un momento lo que su padre había construido a lo largo de décadas. No tenía los hábitos que produjeron esa riqueza, solo tenía la riqueza. Sin los hábitos, no persistió. Este patrón se repite a lo largo de la historia económica. Las ganancias repentinas suelen volver a su estado inicial al cabo de una generación, no porque los receptores sean moralmente deficientes, sino porque la gestión de la riqueza es una habilidad que se desarrolla con la práctica a lo largo del tiempo, no se transfiere a través de una única transacción. La alternativa de Proverbios 13:11. Reunir poco a poco hace crecer. El mecanismo no es la pequeña cantidad, sino la repetición. El hombre que reúne poco a poco está construyendo, a través de cada pequeña transacción, la capacidad de gestionar cantidades mayores cuando lleguen. El tercer hábito del necio: buscar la ganancia rápida, pasando por alto la acumulación que construye la capacidad de mantener la riqueza cuando llega. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el sabio escucha el consejo. Este es uno de los hábitos con mayores consecuencias financieras de la colección. No porque el consejo retenido fuera siempre excepcional, sino porque la negativa a recibir corrección elimina el bucle de retroalimentación que permite identificar y ajustar cualquier patrón. El necio descrito a lo largo de Proverbios no es un hombre que carece de acceso a la sabiduría. Suele tener acceso a la sabiduría y la descarta. Su camino es el correcto a sus propios ojos. Su marco de referencia interno es el único que consulta. Esto crea un sistema cerrado. Cada decisión se evalúa en función de sus propias decisiones anteriores. La confirmación es fácil. Cada nueva elección valida la lógica de las anteriores. La corrección es lenta, porque requiere un punto de referencia externo que él ha decidido que no necesita. En términos financieros, esto produce un fallo específico: la incapacidad de distinguir entre una creencia genuina y otra que simplemente se ha mantenido el tiempo suficiente para sentirse como un conocimiento.
Un hombre que nunca pone a prueba sus suposiciones con información externa no sabe cuáles de sus creencias son correctas y cuáles son simplemente incuestionables. Los errores que un mentor o un compañero experimentado detectarían pronto se acumulan a lo largo de los años. El cuarto hábito no produce un gran error catastrófico, produce una larga serie de pequeños errores no corregidos que se acumulan hasta convertirse en un fracaso estructural. La alternativa del sabio, mencionada en el mismo versículo, escucha consejos activamente, como una adquisición de corrección externa que calibra su juicio interno. Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo perece. Este versículo se cita con frecuencia en contextos de liderazgo. Su dimensión financiera es precisa. El necio bíblico comparte una orientación temporal coherente. Sus decisiones están ancladas en el presente. Consume hoy porque el mañana es abstracto. Pide prestado hoy porque el reembolso está en un futuro que le parece manejable desde su posición. Busca la ganancia rápida porque la acumulación lenta requiere un horizonte temporal que no puede habitar. Rechaza la corrección porque aborda errores cuyas consecuencias aún no son visibles. Cada uno de los 4 hábitos anteriores es una variación del mismo fallo subyacente, la incapacidad de razonar desde un futuro que aún no ha llegado. Proverbios 29:18. Nombra directamente la consecuencia. Sin visión, el pueblo perece. La palabra perecer en el hebreo original, para, significa desenfrenarse, abandonar la disciplina, perder la dirección coherente. El versículo no se refiere principalmente a la visión religiosa. Se trata de proyectar un futuro significativo y permitir que ese futuro discipline el comportamiento presente. El hombre que puede ver lo que está construyendo en 20 años toma decisiones diarias diferentes de las del hombre que solo puede ver el presente. Almacena durante la buena cosecha, porque puede ver la temporada de vacas flacas que vendrá después. Se resiste al atajo, porque puede ver la capacidad que genera la acumulación lenta. Acepta las correcciones, porque puede ver el coste acumulado de los errores no cometidos durante décadas. El necio no puede o no quiere ver estas cosas. La distancia es demasiado abstracta. El presente es demasiado inmediato. Por eso Proverbios sitúa la visión en la base del comportamiento financiero. Es el mecanismo que hace posibles los hábitos prácticos. Sin un futuro hacia el que merezca la pena construir, no hay razón para almacenar, evitar deudas, acumular lentamente o aceptar correcciones. El necio bíblico perece no porque sea poco inteligente, sino porque su horizonte temporal termina hoy. Una vida financiera construida enteramente dentro de la visibilidad de hoy produce exactamente lo que ese estrecho horizonte puede contener. He aquí el retrato que la Biblia hace del hombre llamado necio, no para condenarlo, sino para describir con precisión lo que produce la destrucción financiera a lo largo del tiempo. 1. Lo consumió todo en el presente y no almacenó nada. La cosecha llegó y se fue. Llegó el hambre y lo encontró vacío. 2. Pidió prestado lo que no podía devolver y lo llamó oportunidad. Proverbios observó: el prestatario se convierte en esclavo del prestamista. 3. Buscó la ganancia rápida en lugar de la acumulación lenta. El dinero deshonesto mengua. Reunido poco a poco, crece. 4. Rechazó la corrección de los hombres más sabios. Su camino era el correcto a sus propios ojos, y sus errores se acumularon durante años sin ser cuestionados. 5. No podía ver más allá del presente. Sin visión, el pueblo perece. Sin una proyección de futuro, no hay disciplina en el presente. Estos no son problemas antiguos. Están operando en las finanzas domésticas hoy, produciendo los mismos resultados que hace 3000 años. Lo que hace útil este retrato no es la condena, sino la precisión.
Cada hábito es identificable. Cada uno tiene un patrón opuesto que produce un resultado diferente en el mismo periodo de tiempo. El hombre sabio almacena, evita las obligaciones que no puede pagar, reúne poco a poco, escucha, construye hacia un futuro que puede ver. La Biblia no presenta al necio como un caso perdido. El hijo pródigo volvió en sí, y su padre le acogió. El retrato no existe para etiquetar a nadie, sino para hacer que el patrón sea lo suficientemente visible como para ser reconocido antes de que siga su curso. Comparte este vídeo con alguien que necesite ver el patrón antes de que termine su obra. Suscríbete, porque la próxima semana iremos al Monte Sinaí y examinaremos 5 leyes económicas que Dios dio a Moisés y que casi ninguna iglesia ha predicado jamás. Hay algo que vale la pena llevar de un video como este. El necio descrito en Proverbios no es un villano, es una advertencia, un retrato ensamblado a partir de la observación, para que el patrón pudiera ser reconocido antes de que completara su obra. Salomón reunió estas observaciones porque había visto suficientes vidas como para saber que los mismos 5 hábitos, practicados de manera constante, producen el mismo resultado en todas las culturas y en todas las generaciones. El patrón no es el destino, es una descripción. Nos vemos la semana que viene.